¿Te has sentido alguna vez presionado a dar el diezmo por miedo a estar robando a Dios? Muchos cristianos viven bajo el peso de la culpa, creyendo que si no entregan el diezmo, enfrentarán el castigo divino. Pero, ¿y si la iglesia nunca te contó toda la verdad sobre el diezmo? La Biblia revela un mensaje mucho más profundo y poderoso, uno que va más allá del dinero y la obligación. ¿Y si la verdadera generosidad nunca se trató de un porcentaje fijo, sino de un corazón transformado? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu manera de entender la entrega y la generosidad. La verdad sobre el diezmo, más que solo dinero. Para comprender plenamente el diezmo, debemos remontarnos a su propósito original en el Antiguo Testamento. Muchos asumen que el diezmo era simplemente una transacción financiera, un impuesto impuesto por Dios a su pueblo. Sin embargo, el diezmo bíblico nunca fue solo sobre dinero. Era un sistema diseñado para sostener a la comunidad, garantizar la justicia y fortalecer la fe del pueblo de Dios. Desde su origen, el diezmo cumplía múltiples propósitos. Su función principal era proveer para los levitas, la única tribu de Israel que no recibió tierras como herencia. Números 18:24 explica que, como los levitas estaban dedicados al servicio de Dios en el templo, no tenían manera de producir sus propios alimentos o riquezas. El diezmo era el medio por el cual Dios se aseguraba de que fueran sustentados, no como un impuesto religioso, sino como una responsabilidad compartida entre el pueblo de Israel. Pero el diezmo no solo sostenía a los líderes religiosos, también era un sistema de justicia social. En Deuteronomio 14, 28, 29, Dios ordenó un diezmo especial cada 3 años para ser almacenado y usado en favor de los pobres, incluyendo a huérfanos, viudas y extranjeros. Esto muestra el profundo interés de Dios por los más vulnerables. El diezmo nunca fue pensado como una carga para el pueblo, sino como un medio para cuidar de los más necesitados. Era un sistema divino de bienestar que garantizaba que nadie en la comunidad quedara desamparado. Más allá de la provisión y la justicia, el diezmo tenía un tercer propósito: la celebración. Deuteronomio 14, 22, 27 describe cómo una parte del diezmo se destinaba a las fiestas sagradas, donde el pueblo se reunía para alegrarse y adorar a Dios juntos. Esto desmantela la idea de que el diezmo era una obligación opresiva. En realidad tenía la intención de recordarles a los israelitas que todo lo que poseían provenía de Dios y que dar debía ser un acto de gratitud y gozo. Cuando comparamos este modelo bíblico con la forma en que el diezmo se presenta hoy en día, surge un contraste sorprendente. El diezmo original nunca fue una carga financiera impuesta con amenazas de maldiciones o una forma de obtener el favor divino. Era una expresión de comunidad, adoración y cuidado por los necesitados. Entonces, ¿estamos practicando el verdadero espíritu del diezmo o nos hemos desviado de la intención original de Dios? Comprender este fundamento es clave para transformar nuestra visión sobre la generosidad y la entrega. Jesús transformó el significado del diezmo. Más que una obligación religiosa, el diezmo en el Antiguo Testamento nunca fue concebido como una mera obligación financiera, sino como un sistema de provisión, justicia social y celebración. Se aseguraba de que los levitas, los pobres y toda la comunidad estuvieran sustentados y de que el pueblo de Dios recordara sus bendiciones con gratitud. Sin embargo, con el tiempo, el verdadero propósito del diezmo se perdió y se convirtió en un sistema rígido donde dar pasó a ser más una carga que un acto de adoración genuina. Pero, ¿qué dijo Jesús sobre el diezmo? ¿Ratificó este modelo del Antiguo Testamento o introdujo algo aún más profundo? Cuando Jesús habló sobre el diezmo, no lo condenó directamente, pero sí expuso una peligrosa malinterpretación de su propósito. En Mateo 23, 23 reprendió a los fariseos diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad». Los fariseos eran meticulosos en calcular sus diezmos, hasta el punto de separar incluso las hierbas más pequeñas de sus huertos, pero al mismo tiempo ignoraban los valores más profundos de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús dejó claro que dar a Dios nunca se trató simplemente de cifras, sino de un corazón transformado.
Uno de los ejemplos más poderosos sobre la verdadera generosidad aparece en Marcos 11, 41-44, cuando Jesús observó a la gente poniendo dinero en las arcas del templo. Mientras los ricos daban grandes sumas, una viuda pobre echó 2 pequeñas monedas de cobre, todo lo que tenía. Jesús declaró que ella había dado más que cualquiera, porque su ofrenda provenía de un corazón lleno de fe y devoción. Esta historia destruye la idea de que la generosidad se mide por la cantidad que damos. Dios no se impresiona por el monto, sino por la intención detrás del donativo. A diferencia del diezmo del Antiguo Testamento, que era un requisito legal, Jesús cambió el enfoque hacia una generosidad voluntaria. Nunca ordenó a sus discípulos que dieran un porcentaje fijo, ni prometió recompensas materiales a quienes entregaran grandes cantidades. En su lugar, enseñó que la verdadera entrega es un acto de amor, no una obligación. En Lucas 6:38 dijo, «Dad y se os dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante, se os echará en el regazo». Jesús no estaba promoviendo una fe basada en transacciones financieras, donde damos dinero para recibir bendiciones. Más bien, estaba enseñando que un espíritu generoso, ya sea con dinero, tiempo o actos de bondad, refleja el amor de Dios. Si el diezmo en el Antiguo Testamento era un sistema estructurado, Jesús lo redefinió como algo profundamente personal. Pero, ¿qué significó esto para la iglesia primitiva? ¿Los apóstoles siguieron exigiendo el diezmo o adoptaron un nuevo modelo de generosidad? En la siguiente parte, exploraremos cómo la iglesia del Nuevo Testamento vivió la verdadera entrega y por qué este modelo es crucial para nuestra vida cristiana hoy. En la siguiente sección, descubriremos cómo la iglesia del Nuevo Testamento abordó la entrega y por qué fue radicalmente diferente de lo que muchas iglesias enseñan hoy en día. El Nuevo Testamento enseña la entrega voluntaria, no el diezmo obligatorio. Jesús revolucionó la forma en que entendemos la generosidad. Expuso la obsesión de los fariseos por los rituales externos y dirigió la atención hacia la intención del corazón. A diferencia del diezmo del Antiguo Testamento, que era un sistema estructurado, Jesús enfatizó la entrega voluntaria, basada en el amor y no en la obligación. Pero ¿cómo aplicó la iglesia primitiva estas enseñanzas? ¿Los apóstoles continuaron imponiendo el diezmo o adoptaron un nuevo modelo de generosidad? Cuando examinamos el Nuevo Testamento, encontramos un cambio radical en la práctica de la entrega. En ninguna de las cartas de Pablo, Pedro u otros apóstoles se ordena a los cristianos pagar un diezmo obligatorio. En cambio, se enfatiza la ofrenda voluntaria, motivada por la fe y el amor. Pablo lo explica claramente en 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este versículo destruye la idea de que los cristianos deben dar un porcentaje fijo para evitar el castigo de Dios. La enseñanza de Pablo se basa en la libertad. La entrega no debe hacerse por presión, culpa o miedo, sino como una expresión de gratitud y gozo. Esto contrasta fuertemente con el sistema rígido del diezmo que muchas iglesias promueven hoy. En la iglesia primitiva, la generosidad no se trataba de cumplir con un requisito legal, sino de cuidarse unos a otros. Hechos 2, 44-45 describe cómo vivían los primeros creyentes. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes, y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Esto fue un cambio radical respecto al modelo del Antiguo Testamento. En lugar de un diezmo estructurado, los primeros cristianos practicaban una generosidad espontánea y sacrificial. Nadie estaba obligado a dar, pero aquellos que tenían recursos los compartían voluntariamente. La iglesia funcionaba como una familia, donde la entrega se basaba en el amor, no en la ley. Además, Pablo instruyó a los creyentes a apartar dinero según su capacidad, y no una regla fija. En 1 Corintios 16:2 escribió, «El primer día de cada semana, cada uno de ustedes aparte algo de dinero, según lo que haya ganado». Este principio permite flexibilidad. Los que tienen más pueden dar más, y los que tienen menos no deben sentirse presionados a dar más de lo que pueden. La entrega en el Nuevo Testamento es proporcional, no un porcentaje obligatorio. Lamentablemente, muchas iglesias hoy han distorsionado este mensaje.
usando el miedo y la manipulación para presionar a los creyentes a dar. Pero la verdad es liberadora. Dios nunca quiso que la entrega fuera una carga. Si Jesús enseñó que la generosidad es una cuestión del corazón, y los apóstoles reafirmaron este principio, entonces, ¿por qué muchas iglesias siguen exigiendo el diezmo como una ley? En la siguiente sección exploraremos cómo la enseñanza moderna del diezmo se ha alejado del modelo bíblico y cómo la verdadera generosidad cristiana debe practicarse hoy. La verdadera generosidad cristiana, un estilo de vida, no una ley. La iglesia primitiva abrazó la entrega voluntaria y alegre, alejándose del diezmo rígido del Antiguo Testamento. Pablo enseñó que dar debía ser una decisión personal, no una obligación, y los primeros cristianos compartían sus bienes libremente por amor. La prioridad nunca fue un porcentaje fijo, sino un corazón transformado por la generosidad. Pero si el modelo del Nuevo Testamento es tan claro, ¿por qué muchas iglesias siguen imponiendo el diezmo como un mandato divino? Uno de los mayores malentendidos en el cristianismo moderno es la creencia de que el diezmo es obligatorio para recibir la bendición de Dios. Muchos predicadores insisten en que no dar el diezmo es robarle a Dios, citando Malaquías 3, 8, 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Traed íntegro el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Ponedme a prueba en esto, dice el Señor Todopoderoso, y veréis si no abro las compuertas del cielo. Sin embargo, este pasaje fue dirigido a Israel bajo el antiguo pacto, donde el diezmo formaba parte de la ley mosaica. Jesús cumplió esta ley, Mateo 5:17, lo que significa que los cristianos ya no están sujetos a ella de la misma manera. Los apóstoles nunca enseñaron que no diezmar traería una maldición, ni que dar dinero era la clave para recibir el favor de Dios. En cambio, el Nuevo Testamento enfatiza la fe, la obediencia y el amor como verdaderos indicadores de devoción. Otro peligro del diezmo legalista es que convierte la generosidad en una transacción. Algunas iglesias enseñan que si das dinero a Dios, Él te bendecirá económicamente a cambio. Esto distorsiona el verdadero propósito de la entrega. En Lucas 6:38, Jesús dijo, «Dad, y se os dará». Pero no estaba hablando de una garantía financiera. La verdadera generosidad es confiar en Dios, no dar esperando algo a cambio. Si solo damos para recibir, ¿realmente estamos siendo generosos? La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 revela cómo Dios valora la intención del corazón en la entrega. Esta pareja vendió un terreno y fingió donar todo el dinero a la iglesia, pero en realidad se quedaron con una parte. Su pecado no fue que dieron poco, sino que mintieron sobre su generosidad para aparentar ser más generosos de lo que eran. Dios no se impresiona por la cantidad, sino por la honestidad y sinceridad del corazón del que da. El mensaje clave del Nuevo Testamento es que la entrega no se trata de cifras, sino del corazón. Los cristianos están llamados a vivir con generosidad en todas las áreas: tiempo, amor, amabilidad y recursos. En la siguiente sección veremos cómo aplicar este principio en la vida diaria y cómo la verdadera generosidad libera al creyente en lugar de oprimirlo. En lugar de una regla rígida del 10%, Dios nos invita a un estilo de vida de entrega que fluye desde la gratitud y la fe. Pero si el diezmo ya no es un requisito, ¿cómo deberían los creyentes abordar la entrega financiera hoy en día? En la siguiente sección exploraremos cómo podemos practicar la verdadera generosidad bíblica de una manera que honre a Dios y sirva a los demás. La entrega en el Nuevo Testamento, un llamado a la libertad, no a la obligación. El Nuevo Testamento deja claro que la verdadera generosidad no se trata de un porcentaje fijo, sino del corazón. A diferencia del diezmo del Antiguo Pacto, que era un requisito legal, Jesús y los apóstoles enfatizaron la entrega voluntaria y con alegría. La iglesia primitiva abrazó este principio, compartiendo sus recursos libremente por amor, no por imposición. Pero si el diezmo ya no es un requisito, ¿cómo deberían los cristianos manejar la entrega financiera hoy? Pablo da una respuesta clara en 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este versículo destaca tres verdades esenciales sobre la entrega cristiana. Dar es una decisión personal.
No hay un porcentaje o regla fija. Cada creyente debe decidir cuánto dar según su corazón. Dar debe ser libre de presiones. Nadie debe dar por miedo, culpa o manipulación. Dar debe ser con alegría. Dios valora un corazón que da voluntariamente, no uno que lo hace con pesar. Esto contrasta fuertemente con la enseñanza moderna del diezmo. Muchas iglesias siguen imponiendo la regla del 10%, usando mensajes de miedo que sugieren que quienes no diezman recibirán maldiciones financieras. Sin embargo, esto contradice el espíritu de la generosidad del Nuevo Testamento. Dios no bendice a las personas basándose en una fórmula financiera, sino en la fe, la obediencia y el amor. Además, la entrega en el Nuevo Testamento no se trataba solo de sostener instituciones religiosas. Si bien las ofrendas ayudaban a financiar el ministerio, también se usaban para cuidar a los pobres y suplir las necesidades de otros creyentes. En Romanos 15, 25, 27, Pablo organizó colectas para los cristianos necesitados en Jerusalén, reforzando que la entrega cristiana debe enfocarse en las personas, no solo en las estructuras eclesiásticas. Desafortunadamente, hoy muchas iglesias tratan la entrega como un sistema de transacciones, insinuando que si das más, Dios te bendecirá financieramente. Esto distorsiona el mensaje bíblico. Jesús nunca prometió riquezas materiales a cambio de ofrendas. En cambio, enseñó que la verdadera generosidad se trata de confiar en Dios y servir a los demás desinteresadamente. El modelo del Nuevo Testamento promueve la entrega proporcional, lo que significa que quienes tienen más pueden dar más, y quienes tienen menos no deben sentirse presionados. En 1 Corintios 16:2, Pablo instruyó a los creyentes a dar según sus ingresos. Esto asegura que la generosidad sea justa y flexible, no una carga legalista. Si la entrega cristiana debe ser libre, alegre y basada en el amor, ¿por qué tantos creyentes siguen luchando con miedo y obligación en el área financiera? En la siguiente sección exploraremos cómo la verdadera generosidad bíblica puede llevarnos a la libertad financiera y a una relación más profunda con Dios. Viviendo en verdadera libertad financiera, la entrega como reflejo del amor de Dios. El Nuevo Testamento enseña que la entrega cristiana no es una obligación, sino un acto de gozo. Pablo dejó claro que cada creyente debe dar libremente, sin presión ni temor, y que las ofrendas deben utilizarse para ayudar a otros, no solo para sostener instituciones religiosas. Pero si el diezmo no es un requisito, ¿cómo podemos practicar la verdadera generosidad bíblica hoy? La respuesta está en ver la entrega como un reflejo del amor de Dios, no como una obligación financiera. La Biblia nos llama a vivir un estilo de vida de generosidad, donde la entrega no se limita al dinero, sino que incluye nuestro tiempo, bondad y recursos. Jesús enseñó que la forma más grande de dar es el desinterés. Ayudar a los necesitados, perdonar a otros y servir sin esperar nada a cambio. Muchos cristianos viven atrapados en un ciclo de entrega, basada en el miedo, creyendo que si no diezman, perderán la bendición de Dios. Sin embargo, Jesús nunca enseñó que la entrega financiera determine el favor divino. En cambio, enfatizó que la fe y la obediencia son el verdadero camino a la abundancia. En Mateo 6:33 dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo cambia el enfoque del dinero a la confianza en Dios. Él es nuestro proveedor, y sus bendiciones no dependen del diezmo, sino de nuestra fidelidad en todas las áreas de la vida. Entonces, ¿cómo deberían los creyentes abordar la entrega financiera hoy? Dar desde el corazón, no por obligación. Dios se agrada cuando damos voluntariamente, ya sea en dinero o en servicio. Apoyar a los necesitados. La verdadera entrega bíblica se trata de ayudar a las personas, no solo de financiar una institución. Dar en proporción a la capacidad de cada uno. Quienes tienen más pueden dar más, pero quienes tienen menos no deben sentirse presionados. Dios nunca exige lo que no tenemos. Confiar en Dios para la provisión. Dar debe ser un acto de fe, no de miedo. Dios promete cuidar de sus hijos, sin importar si cumplen con una cuota financiera específica. La belleza de la generosidad bíblica es que no es una carga, sino un privilegio. No damos para obtener la bendición de Dios, sino porque ya hemos recibido su mayor regalo,
la salvación en Cristo. Hoy en día, muchas iglesias han distorsionado esta verdad, convirtiendo la entrega en una regla legalista en lugar de una respuesta gozosa al amor de Dios. Pero cuando entendemos que la generosidad es un reflejo de la gracia y no un requisito para recibir favores divinos, experimentamos verdadera libertad financiera. Ahora que conoces la verdad sobre el diezmo, ¿qué harás con ella? ¿Seguirás dando por obligación o abrazarás la libertad de la generosidad gozosa? La decisión es tuya, pero una cosa es segura: Dios desea tu corazón, no tu dinero. En el mundo actual, muchos cristianos se sienten presionados a dar el diezmo por miedo en lugar de amor. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdadera generosidad no se trata de un porcentaje fijo, sino de un corazón dispuesto. En lugar de dar por obligación, enfócate en ayudar a los necesitados, apoyar ministerios alineados con los valores bíblicos y dar en proporción a tu capacidad. Confía en que Dios provee para sus hijos, no por transacciones financieras, sino por fe y obediencia. Cuando das con alegría y gratitud, ya sea dinero, tiempo o bondad, reflejas el amor de Dios y experimentas la libertad de la verdadera generosidad bíblica.